en lo profundo de la oscuridad virtual de la Deep Web, donde la moral y la ética se desvanecen en las sombras de la ilegalidad, un foro anónimo hacía eco de su presencia, invitando a los más valientes a un juego macabro que prometía recompensas invaluables. El mensaje era simple pero seductor. Sigue las reglas, juega las sombras y podrás ganar premios que no existen en el mundo normal. Sin embargo, a medida que los jugadores comenzaban a adentrarse en el juego, se dieron cuenta de que este no era un simple desafío virtual. Aquello los estaba arrastrando a una espiral sin fin, donde la línea entre la realidad y el terror se desdibujaba. El foro en cuestión tenía una apariencia básica, con un fondo oscuro y letras rojas que parpadeaban en intervalos irregulares. No había nombres ni identificaciones visibles, solo mensajes encriptados que solo aquellos con una mente dispuesta a adentrarse en lo prohibido podían entender. La primera instrucción apareció sin previo aviso, un mensaje críptico que emergió de las sombras de la pantalla. Primera regla: nunca te detengas, no mires atrás. Si lo haces, las sombras vendrán por ti, no hay camino de regreso. El mensaje se desvaneció tan rápido como apareció, pero la sensación de inquietud quedó flotando en el aire. Aquellos que decidieron seguir jugando recibieron más instrucciones, cada una más oscura y peligrosa que la anterior. La recompensa prometida era siempre la misma, algo que nadie más podría obtener, un objeto o una información que no existía fuera de los límites del juego. Con el tiempo, el foro comenzó a adoptar una atmósfera aún más inquietante. Los jugadores empezaron a compartir experiencias, mostrando sus progresos en el juego con una mezcla de miedo y excitación. Cada tarea cumplida les acercaba más a algo desconocido, a una realidad que parecía cada vez más distante de lo que conocían. Hackear cámaras de seguridad, acceder a bases de datos gubernamentales y, lo más aterrador de todo, obtener información privada sobre otras personas. Al principio, solo unos pocos se atrevieron a seguir las instrucciones. Pero poco a poco, el juego fue ganando participantes y la competencia comenzó a volverse feroz. Los jugadores competían no solo por los premios, sino por una sensación de poder que nacía de hacer cosas que la mayoría de las personas ni siquiera imaginaría. Robar información personal, invadir la privacidad de personas desconocidas, todo se volvió parte del desafío, y los límites de lo moralmente aceptable se desvanecieron. Con cada tarea completada el miedo crecía, pero algo más también se despertaba en los jugadores. Una extraña necesidad de continuar. La sensación de peligro se volvía una adicción, una necesidad de ir más allá, de avanzar en el juego, como si la propia existencia dependiera de ello. A medida que el juego avanzaba, las reglas se volvieron más ambiguas, y la tensión comenzó a aumentar. Algunos participantes comenzaron a compartir sus temores más profundos en el foro. Hablaban de sombras que se movían en sus casas, de voces susurrando en la oscuridad, y de la extraña sensación de estar siendo observados. A algunos les pareció una broma de mal gusto, una reacción exagerada a la presión del juego, pero para otros, la línea entre lo real y lo aterrador estaba comenzando a desdibujarse. Un jugador llamado Tomás, que se había destacado por su rapidez en completar las tareas, comenzó a experimentar un terror palpable. Decidió abandonar el juego, pero fue demasiado tarde. En el foro, un mensaje apareció dirigido específicamente a él. Has fallado. No hay salida. Las sombras siempre encuentran a los que huyen. Nadie pensó que este mensaje tendría consecuencias graves. Después de todo, Tomás solo había abandonado un juego. ¿Qué tan grave podía ser? Pero cuando la noticia de su muerte llegó, el pánico se apoderó de todos. Tomás había sido encontrado muerto en su apartamento, su cuerpo en una posición extraña, como si estuviera en medio de un ritual. Su rostro mostraba una expresión de terror indescriptible, y alrededor de él, los investigadores encontraron símbolos extraños escritos en las paredes, símbolos que nadie pudo descifrar. El mensaje del foro desapareció tan rápidamente como había aparecido, pero la sensación de inquietud quedó. Nadie podía decir con certeza si Tomás había sido una víctima del juego, o si su muerte había sido un trágico accidente. Sin embargo, para aquellos que quedaban, el miedo se transformó en una obsesión. Nadie quería ser el siguiente. Nadie quería que las sombras los alcanzaran, pero todos sabían que era solo cuestión de tiempo. La noticia de la muerte de Tomás causó una oleada de temor entre los jugadores, pero también sembró la semilla de la duda. ¿Era posible que las sombras fueran reales?
¿Qué tan lejos podían llegar aquellos que jugaban este macabro juego? Y lo más inquietante de todo, ¿quién estaba detrás de todo esto? Las instrucciones comenzaron a volverse aún más siniestras. Los jugadores que seguían en el juego fueron obligados a realizar tareas cada vez más inhumanas. Hackear cuentas bancarias, robar secretos de empresas, y lo más aterrador de todo, eliminar a aquellos que intentaban abandonar el juego. Quienes intentaban escapar simplemente desaparecían, y nadie sabía con certeza qué les había sucedido. A medida que las sombras se acercaban, la paranoia comenzó a apoderarse de los jugadores. Nadie se sentía seguro. Los mensajes en el foro se hicieron más agresivos, instando a los jugadores a realizar actos impensables. Alguien en el foro había comenzado a hablar de un premio final, algo tan codiciado que solo unos pocos elegidos serían capaces de alcanzarlo. Pero al igual que las reglas del juego, ese premio también parecía cada vez más turbio y peligroso. Una noche, un jugador conocido como Laura decidió finalmente abandonar el juego. Había alcanzado lo que pensaba era el último nivel, pero algo en su interior le decía que debía huir antes de que fuera demasiado tarde. Al tratar de desconectarse, un mensaje emergió en su pantalla. Si te vas ahora, las sombras vendrán por ti. No hay escape, no hay perdón. Presa del pánico, Laura intentó borrar su cuenta y apagar su computadora, pero todo fue inútil. Las sombras ya estaban allí, y ella lo sabía. A la mañana siguiente, su apartamento fue encontrado vacío, con las luces encendidas y el monitor de su computadora todavía encendido, mostrando un mensaje final. Te advertimos. El terror no tardó en propagarse entre los jugadores. Nadie se atrevía a desconectarse, y aquellos que lo intentaban desaparecían sin dejar rastro. Algo en el aire había cambiado. El miedo ya no era solo una sensación, sino una presencia palpable que acechaba en cada rincón. Los participantes se dieron cuenta demasiado tarde de que este no era un juego de sombras virtuales. Era un juego de supervivencia, donde solo los más dispuestos a sacrificar todo lo que amaban podían seguir adelante. Y al final, no había premios. No había recompensas. Solo quedaba el terror, la muerte y las sombras que se tragaban todo a su paso. Un jugador final, el último de los participantes, encontró lo que pensó era el gran premio, un objeto misterioso que emitía una extraña energía. Pero al tomarlo en sus manos, la pantalla de su computadora se iluminó con una imagen macabra. El rostro de todos los jugadores anteriores, distorsionado y cubierto de sombras. Un mensaje apareció en letras rojas brillantes. Bienvenido al final, ahora eres uno de nosotros. Las sombras son eternas. El jugador no tuvo tiempo de reaccionar. Antes de que pudiera apartar la vista de la pantalla, las sombras lo rodearon, y en un instante, su grito se desvaneció en la nada. Nunca se volvió a saber de él. El juego continuó, esperando por nuevos participantes, nuevos jugadores que sucumbieran a la promesa de recompensas que nunca llegarían. Y así, en la oscuridad de la Deep Web, el juego de las sombras continuó, siempre acechando a aquellos dispuestos a jugar con el terror, con el miedo, con la muerte. Nadie era nunca verdaderamente libre. Las sombras siempre encontraban una forma de reclamar lo que les pertenecía. El sonido del teclado resonaba en la habitación de Laura mientras sus dedos se movían de manera casi mecánica. En ese momento, la noche parecía tranquila, pero la mente de la joven no encontraba descanso. La curiosidad, esa chispa que había comenzado como un simple interés por los misterios de la Deep Web, la había conducido más lejos de lo que hubiera imaginado. A esa hora, todos estaban dormidos, y la casa estaba silenciosa, sumida en la oscuridad de la madrugada. El brillo de la pantalla iluminaba su rostro, reflejando la mezcla de fascinación y aprensión que sentía. Había estado navegando por horas, explorando foros extraños, sitios que parecían no pertenecer a la realidad. La Deep Web, como todos le habían dicho, era un lugar donde las reglas de la moralidad y la ley parecían no existir. Era un espacio oscuro, donde los secretos más oscuros de la humanidad se mantenían ocultos, lejos de la vista pública. Pero algo llamó su atención. Un grupo que había comenzado a ganar popularidad entre los usuarios de este lado sombrío de Internet. Se llamaban los Hijos del Abismo, y la descripción del grupo era lo que la había cautivado. Un culto satánico,
aparentemente en búsqueda de la verdadera iluminación. Los miembros del grupo se jactaban de su devoción inquebrantable, de su deseo de trascender las limitaciones humanas, abrazando las sombras como su única guía. Al principio Laura pensó que solo se trataba de un grupo de adolescentes buscando atención, como tantos otros en la web, pero algo en su interior le decía que había algo más, algo mucho más siniestro. Decidió unirse, sin saber bien qué esperar. Su cuenta fue rápidamente aceptada. En ese momento Laura pensó que podría simplemente observar, que tal vez podría obtener algún tipo de información sobre ese culto. Pero lo que ocurrió a continuación la hizo cuestionar si había tomado una decisión de la que se arrepentiría profundamente. El grupo en línea era como cualquier otro. Parecía un lugar donde personas compartían ideas oscuras, filosofías retorcidas sobre la vida, la muerte y todo lo que se encontraba entre ambos. Había conversaciones sobre sacrificios, rituales y el poder del miedo como una herramienta para conectar con lo desconocido. Al principio, Laura pensó que eran solo palabras vacías. Sin embargo, un mensaje apareció en la pantalla de su computadora. Era una invitación directa de uno de los miembros más activos, un individuo conocido solo como el Padre. «Tu misión es simple», decía el mensaje. «Es hora de demostrar tu devoción. Unirte a nosotros es un acto de voluntad. Lo que te ofrecemos no es para los débiles. Si decides participar, te guiarás por los ritos antiguos. Si no lo haces, perderás la oportunidad, y te aseguramos que no habrá más oportunidades». Un escalofrío recorrió la espalda de Laura. ¿Qué clase de juego era este? Pero a pesar de la creciente inquietud que comenzaba a sentir, algo en su interior la impulsaba a continuar. A medida que pasaba el tiempo, Laura se dio cuenta de que sus dudas no la habían detenido. Si acaso, le daban más razones para seguir adelante. Algo la mantenía enganchada, como si las sombras de la web comenzaran a arrastrarla más y más adentro de su propia oscuridad. A la mañana siguiente, la joven no podía dejar de pensar en el mensaje. La intriga la mantenía despierta, pero la sensación de incomodidad también estaba allí, apoderándose lentamente de ella. Decidió investigar más a fondo. Los miembros del culto no solo hablaban de ritos y sacrificios, sino que compartían fotos, grabaciones de ceremonias previas, y algo que Laura no había esperado: transmisiones en vivo. El primer sacrificio en vivo fue lo que la hizo dudar. La transmisión mostraba a una persona, claramente aterrada, atada a una silla en lo que parecía un sótano oscuro. Un rostro sombrío y una figura con capa se acercaba lentamente a la víctima. Las cámaras enfocaban su rostro, mostrándole al mundo entero cómo una vida era tomada en ese oscuro ritual. La escena la dejó sin aliento, paralizada. Pero lo que la aterrorizó aún más fue el sonido de una risa distorsionada, profunda, casi como si el sonido proviniera de un lugar más allá de la realidad. Los miembros del culto animaban la escena, gritando palabras que Laura no podía comprender del todo. «Es una broma», pensó, intentando calmarse. «Seguro que todo es falso, solo son actores». Pero a medida que la noche avanzaba, el pensamiento se convirtió en obsesión. La imagen de aquel rostro, de esa risa macabra, seguía atormentándola. No podía dejar de pensar que lo que había visto era real. Algo dentro de ella le decía que estaba demasiado cerca de algo terrible, algo que no podría deshacer una vez que se hubiera involucrado por completo. Sin embargo, ese mismo sentimiento de pavor la empujaba a seguir navegando. Lo que había visto había activado una parte de su mente, una parte oscura que parecía ansiar más. Y eso fue lo que la llevó a abrir un nuevo mensaje. «Es tu turno», decía el mensaje. «La misión ha comenzado». Era un enlace a una nueva transmisión en vivo, esta vez con un horario preciso. Laura sabía lo que significaba. Era su momento de decidir, pero al mismo tiempo no podía dejar de sentir una creciente sensación de pánico. ¿Qué sucedería si aceptaba? ¿Y si todo esto era real? ¿Qué implicaría unirse de verdad al culto? La idea de ser parte de algo tan oscuro y terrible la aterraba, pero también la fascinaba. Las preguntas que surgían eran muchas, pero ninguna respuesta parecía lo suficientemente clara. La joven no pudo resistir. Se conectó a la transmisión en vivo. Lo que vio la paralizó. Un ser encapuchado estaba de pie frente a una cámara, rodeado de personas vestidas con túnicas oscuras. La atmósfera estaba cargada, el aire parecía espeso, y un fuego parpadeaba en el fondo.
La imagen era borrosa, pero la tensión en el aire se podía sentir. En el centro de la cámara, un altar estaba dispuesto, y sobre él, una figura inmóvil estaba atada, esperando su destino. El ser encapuchado levantó las manos y la oscuridad pareció invadir la pantalla. La voz del líder resonó, baja y profunda, como si viniera de algún lugar más allá de la pantalla. Todos los que ven esto, todos los que son parte de este culto, deben hacer una elección. Ahora el sacrificio debe ser completo. Y tú, Laura, eres parte de este rito. El pánico comenzó a apoderarse de ella. ¿Cómo sabían su nombre? ¿Qué querían de ella? Las cámaras comenzaron a moverse, y Laura comprendió que estaba siendo observada, que la habían elegido. Una notificación apareció en su pantalla. Si no participas, te convertiremos en el próximo sacrificio. Laura cerró la computadora en un arrebato de pánico. Su corazón palpitaba desbocado. No podía pensar claramente, solo sentía miedo. Pero, antes de que pudiera reaccionar, algo extraño sucedió. La pantalla parpadeó y se apagó sola, y luego se encendió de nuevo. En la pantalla apareció una cuenta regresiva, seguida de una nueva grabación. Su propia imagen grabada sin que ella lo supiera. «Sabemos quién eres», decía la voz en off. «Sabemos lo que has hecho». En ese instante, comprendió la verdad. No era un culto virtual. No eran solo adolescentes jugando a algo macabro. Era una red de secuestradores. Una red que utilizaba la Deep Web para captar a sus víctimas, para ofrecerles un destino mucho más terrible que el de un simple ritual. La cámara continuó mostrando imágenes de su propia casa, imágenes de su habitación, de la ventana de su cuarto, todo grabado por cámaras ocultas que ella no había notado. La sensación de terror la invadió por completo. Los miembros del culto, ahora revelados como secuestradores, habían estado observándola desde el principio, y ahora era su turno. Había sido reclutada y no podía escapar. La pantalla parpadeó una vez más, y el mensaje final apareció. El sacrificio ha comenzado. Laura sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. En lo profundo de la noche, la pantalla de un ordenador brilla débilmente en una habitación oscura. Los teclados suenan con la rápida pulsación de dedos, y la luz azul del monitor es la única fuente de claridad en el entorno silencioso. Un hombre, de unos 30 años con un rostro pálido y ojos cansados, se sienta frente a su computadora. Es un hacker experimentado, uno que ha logrado sortear innumerables firewalls y burlar sistemas de seguridad sin dejar rastro. Su vida transcurre entre las sombras del ciberespacio, buscando siempre nuevas formas de desafiar las barreras virtuales. Esa noche, su interés se centra en un foro secreto, un rincón oscuro de la web que rara vez se encuentra por casualidad. Se rumorea que en ese foro se venden accesos a cámaras web privadas, cámaras de personas de todo el mundo que, por diversas razones, han dejado abiertas sus transmisiones sin saber que están siendo observadas. La adrenalina de hackear sistemas ajenos siempre le ha excitado, pero algo en este foro le atrae más que otros trabajos. Es un territorio desconocido, un lugar donde las reglas no existen. El foro es primitivo en su apariencia, un diseño sencillo pero funcional, con textos oscuros y enlaces crípticos. Al principio navega con cautela, observando a los demás participantes. Los mensajes que se muestran son breves, pero está claro que los que frecuentan este lugar están bien entrenados en los entresijos del ciberespacio. Finalmente, un enlace llama su atención. Accede a las cámaras de los más vulnerables, las que nadie quiere que veas. Un escalofrío recorre su columna vertebral, pero su curiosidad es más fuerte que cualquier duda. Hace clic en el enlace sin pensarlo demasiado, sintiendo la familiar emoción de explorar lo prohibido. La pantalla parpadea, cargando rápidamente una serie de transmisiones en vivo. Varias ventanas emergen, mostrando habitaciones vacías, oficinas desordenadas, e incluso el interior de automóviles detenidos en la oscuridad. La sensación de estar espiando a extraños es extraña pero emocionante. Se siente como un espectador invisible, observando vidas ajenas sin ser visto. Pero algo en una de las transmisiones lo detiene. Una ventana se abre y lo que ve lo desconcierta. La cámara está enfocada en una persona, un hombre, amordazado y atado a una silla. La habitación está oscura,
salvo por una luz tenue que ilumina su rostro. El hombre está visiblemente angustiado, sus ojos mirando de un lado a otro con desesperación. El hacker se siente incómodo, pero no puede apartar la mirada. El hombre no está solo. En una esquina de la habitación, una figura oscura se mueve, pero su rostro no es visible. El hacker nota que esa figura está observando la cámara, como si fuera consciente de la transmisión. El rostro de la figura se ilumina brevemente, mostrando una sonrisa malévola, y el hacker siente un estremecimiento. La risa que emite esa sombra es baja y burlona, un sonido que hace que el aire en la habitación del hacker se vuelva denso. Se siente una presión en su pecho, como si alguien estuviera observando cada uno de sus movimientos. La sensación de ser un espectador ha desaparecido. Ahora está involucrado. Involuntariamente, su dedo se mueve hacia el botón de cierre, pero antes de que pueda hacer clic, algo extraño sucede. La pantalla parpadea y el enlace se congela, mostrando solo la imagen del hombre amordazado. Intentando salir de la transmisión, el hacker presiona el botón varias veces, pero no pasa nada. La pantalla sigue congelada en la imagen de la víctima, y de repente, la ventana de su cámara web se activa. Un escalofrío recorre su cuerpo, mientras ve que su propia imagen aparece en la esquina superior de la pantalla. No había activado la cámara. ¿Cómo podía ser esto posible? Con una sensación creciente de pánico, intenta apagar su cámara, pero no lo consigue. Un sonido bajo, casi imperceptible, llega a sus oídos. Es una risa, suave pero ominosa, como si alguien estuviera disfrutando de su angustia. Intenta desconectar la computadora, pero la pantalla permanece viva, su imagen reflejada en ella, la misma que se mostraba en la ventana de la cámara web. De alguna manera está atrapado. En algún lugar al otro lado de la pantalla, alguien está observando, y esa presencia es palpable, como si una sombra flotara sobre él. En un estado de creciente desesperación, el hacker cierra los ojos por un segundo, esperando que todo desaparezca, pero cuando los abre, la risa se intensifica, y algo más ha cambiado. El hombre amordazado en la transmisión ha dejado de moverse. Sus ojos, antes llenos de terror, ahora están fijos en la cámara, como si estuviera mirando directamente al hacker. La sensación de que alguien está observando se convierte en algo mucho más aterrador. No solo lo están mirando, sino que lo están observando con una intención maligna. La pantalla de su computadora comienza a parpadear de manera errática, y el sonido de la risa aumenta. La figura en la habitación del hombre amordazado da un paso adelante, acercándose más a la cámara. El hacker siente que su respiración se acelera, el sudor frío cubriéndole la frente mientras su mente entra en pánico. En ese momento, su cámara web se activa nuevamente, y esta vez es diferente. En la pantalla, su rostro aparece distorsionado, casi como si alguien hubiera manipulado su imagen. Las luces de la habitación del hacker parpadean, y él siente una presión creciente, como si el aire se estuviera volviendo más espeso, más difícil de respirar. La risa, esa risa que parecía provenir de la figura detrás de la cámara, ahora se amplifica, llenando la habitación de un sonido infernal. El hacker sabe que está atrapado, pero no sabe cómo ni por qué. De repente, la pantalla se oscurece, dejando solo la imagen de la figura con la sonrisa malvada. Los ojos del hacker se agrandan mientras observa impotente cómo la figura se acerca lentamente a la cámara, como si fuera a atravesar la pantalla misma. Un escalofrío recorre su cuerpo y siente que algo le toca la espalda. Voltea rápidamente, pero no hay nada allí. Al mirar de nuevo la pantalla, la figura ha desaparecido, pero su rostro sigue reflejado en la cámara. Con un esfuerzo sobrehumano, el hacker se levanta y se aleja de la computadora, buscando desesperadamente algo para romper la conexión. Sus manos tiemblan mientras apaga la computadora, pero el daño ya está hecho. Su rostro sigue apareciendo en la pantalla. La imagen de él mismo se refleja en cada rincón de la habitación. Aterrorizado, corre hacia la puerta, pero antes de abrirla se detiene. Algo en su interior le dice que no es seguro. La sensación de ser observado se intensifica, y por un segundo, la figura de la habitación oscura regresa, esta vez mucho más cerca, tan cerca que parece estar a su lado, respirando en su oído. La figura sonríe y sus ojos brillan con una intensidad sobrenatural. El hacker no puede escapar.
Cada intento de huir solo lo acerca más al destino que ha desatado. Su rostro sigue siendo transmitido, y por más que intente apagarse, sigue allí, observando, siendo observado. Finalmente, la computadora se apaga por sí sola, pero es demasiado tarde. La última cosa que ve antes de que todo se apague es la figura detrás de su cámara, sonriendo con malicia, mientras sus propios ojos lo miran desde la pantalla. La risa que una vez escuchó ahora resuena en su cabeza, y sabe que no hay escape. La cámara lo ha capturado y ahora alguien más observa. Desde que tenía uso de razón, Marcos había sido un joven de naturaleza inquisitiva. Siempre había tenido una curiosidad insaciable por lo desconocido, por aquello que los demás preferían ignorar o rechazar. Su vida en la ciudad no era precisamente la más emocionante. Con su trabajo como programador de software en una oficina rutinaria, y su vida social limitada a unos pocos amigos y alguna que otra cita ocasional, Marcos había comenzado a sumergirse en algo que alimentara su necesidad de adrenalina. La Deep Web. A menudo se quedaba hasta tarde frente a su computadora, navegando en foros oscuros y leyendo historias de personas que, por diversas razones, habían cruzado la línea que separa el mundo visible del oculto. Pero fue en uno de esos foros, entre la maraña de temas incompletos y publicaciones desconcertantes, donde Marcos se topó con algo que hizo que su corazón latiera más rápido. La Sala Roja. Había oído rumores sobre ella antes, pero nunca pensó que realmente existiera. Se decía que era un lugar en la Deep Web donde personas atrapadas eran exhibidas en transmisiones en vivo, víctimas de horribles torturas y ejecuciones. El nombre Sala Roja resonaba en su mente con una mezcla de fascinación y terror. Después de horas de navegación, encontró lo que parecía ser un enlace legítimo. El sitio web estaba codificado con números y letras al azar, pero algo en su interior le decía que lo hiciera. El enlace estaba acompañado de un mensaje encriptado, pero su mensaje era claro. Solo los valientes pueden entrar. ¿Te atreves a descubrir lo que se esconde? Un escalofrío recorrió su espalda, pero la emoción de saber lo que estaba por descubrir fue más fuerte que su miedo. Sin pensarlo demasiado, hizo clic en el enlace. La pantalla parpadeó unos segundos, como si estuviera conectándose a un lugar distante e inalcanzable. Marcos tragó saliva mientras su respiración se aceleraba. Se encontraba solo en su apartamento, las luces apagadas y solo el tenue brillo de su pantalla iluminando su rostro. La transmisión comenzó con un sonido bajo de murmullos. En la pantalla apareció un cuarto oscuro, con luces mínimas, donde una víctima estaba atada a una silla en el centro. La cámara estaba fija en ella, mostrándola en primer plano. El hombre que se encontraba allí parecía un ser completamente despojado de su humanidad. Su rostro estaba demacrado, con los ojos hinchados por el terror. La cámara lo enfocaba a él, mientras su voz quebrada pedía auxilio, suplicando que alguien lo ayudara. Esto debe ser un montaje, pensó Marcos, intentando convencerse de que lo que veía no era real. La víctima seguía gritando, pero las palabras eran casi incomprensibles. La imagen parecía tan bien editada, tan perfectamente puesta en escena, que no podía creer lo que sus ojos estaban presenciando. Sin embargo, algo en su interior comenzó a decirle que no estaba ante un simple video. De repente, el foco de la cámara cambió. La toma se alejó lentamente del hombre atado, dejando que la escena se abriera. Marcos pensó que finalmente vería el lugar donde se realizaban estos macabros actos, pero lo que vio lo hizo casi caer de su silla. La cámara, que parecía estar fija en una pared, lentamente giró hacia su izquierda mostrando a la audiencia, o más bien, mostrando a las personas que observaban el evento. En la pantalla, entre las sombras y las siluetas humanas, se reflejó algo inesperado: su propio rostro. Su respiración se detuvo por un momento y sus ojos se agrandaron. No podía ser. La imagen en la pantalla, nítida y clara, mostraba su cara mirando fijamente a la cámara. Su primer pensamiento fue que había sido hackeado de alguna manera, que su cámara había sido activada sin su consentimiento. Pero no podía ser tan simple. En un abrir y cerrar de ojos, el pavor se apoderó de su cuerpo. La silla en la que estaba sentado comenzó a temblar, y una sensación de frío recorrió su espalda. La habitación, antes tan familiar, parecía transformarse en un lugar extraño. En la pantalla, las sombras de las otras personas en la audiencia se movían con lentitud,
observando lo que sucedía, pero su rostro seguía allí, inmutable. Se sentía como si estuviera siendo observado por algo más allá de la pantalla. Un sudor frío le cubrió la frente. Marcos intentó apagar su computadora, pero las teclas no respondían. Las imágenes en la pantalla comenzaron a distorsionarse lentamente, como si un fallo técnico estuviera a punto de interrumpir la transmisión, pero la imagen de su rostro seguía allí, impresa en el fondo de la pantalla. La víctima en la silla comenzó a gritar con más intensidad, y el sonido de la grabación se hizo más fuerte, casi insoportable. Marcos no sabía qué hacer. Quería cerrar los ojos, pero su mente no lo permitía. Algo dentro de él lo mantenía atrapado, y esa sensación de impotencia lo dominaba por completo. La cámara se giró aún más, y por un momento la imagen en la pantalla comenzó a volverse difusa, como si todo fuera una pesadilla. Los murmullos se intensificaron, y un parpadeo frenético iluminó la pantalla. El pánico se apoderó de Marcos cuando la figura de la víctima en la silla se acercó a la cámara. Su rostro, ahora en un primer plano grotesco, parecía distorsionado por el dolor, los ojos rojos y vidriosos, mientras seguía gritando desesperadamente. Y fue entonces cuando la cámara hizo un último giro. El rostro del hombre atado desapareció de la pantalla, y lo que apareció en su lugar fue una imagen borrosa, como una especie de silueta de un hombre que se levantaba de la silla. Al fondo de la imagen, una sombra oscura se movía lentamente. El sonido del video se volvía cada vez más fuerte, y en ese momento, Marcos comprendió con horror lo que estaba sucediendo. No estaba viendo un simple video, él mismo estaba siendo grabado. La sombra se acercó a la cámara. Su rostro, aunque oscuro, comenzó a tomar forma. Se acercó lentamente a la pantalla y Marcos sintió una presión en su pecho. En la imagen apareció el mismo hombre que antes estaba atado a la silla. Pero no estaba más atado ni tampoco parecía tener vida. La cámara se acercó más y más, hasta que la pantalla se volvió completamente negra. En ese instante, Marcos sintió una sensación extraña en el aire, como si algo se hubiera acercado demasiado a él. Estaba a punto de levantarse cuando la computadora emitió un sonido espantoso. La pantalla se iluminó nuevamente. Un mensaje apareció con letras rojas brillantes. Pronto serás el siguiente. El terror invadió su cuerpo como un veneno. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. Las manos le temblaban mientras miraba fijamente la pantalla, que mostraba nuevamente su propio rostro reflejado en ella. Un ruido sordo provenía del pasillo. Era como si alguien estuviera caminando hacia él. Con un nudo en el estómago trató de moverse, pero el terror lo paralizó por completo. La puerta de su apartamento se abrió de golpe, y allí en la entrada una figura oscura lo miraba fijamente. El aire se volvió aún más denso. Era como si la oscuridad misma se hubiera materializado ante él. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se acercó lentamente hacia él. En un abrir y cerrar de ojos, Marcos sintió cómo algo frío lo rodeaba. Su mente comenzó a apagarse, pero en su último aliento, pensó que las sombras que lo rodeaban no eran solo una proyección de su miedo. Sabía con absoluta certeza que había llegado al final de su propia historia. La pantalla de la computadora se apagó, y todo quedó en silencio. Pero en la oscuridad de la habitación, la única luz que quedaba era la imagen de un rostro reflejado en la pantalla, uno que ya no pertenecía a Marcos, sino a alguien más. En la vasta y oscura red de la Deep Web, donde los secretos más oscuros de la humanidad se esconden en los rincones más olvidados de Internet, un hacker llamado Gabriel se encontraba navegando, buscando algo que no podía explicar. Su vida había caído en un abismo de monotonía y desesperación, y su única forma de evadir la realidad era a través de las conexiones invisibles de la red. En una de sus búsquedas, algo atrapó su atención. Un archivo titulado Caja Negra, que no parecía tener ningún tipo de explicación sobre su contenido. Su curiosidad fue más fuerte que el miedo y, después de unos segundos de vacilación, hizo clic. Al abrir el archivo, la pantalla de su computadora se iluminó con una serie de imágenes perturbadoras. La mayoría de las fotografías mostraban personas desaparecidas, pero lo que más le heló la sangre fue la sensación de que esas personas aún estaban vivas. Algunas imágenes parecían haber sido tomadas en habitaciones oscuras, con cámaras que las observaban en silencio. En algunos de los rostros,
Había algo que no podía describir, algo más allá del miedo. Una desesperación, un grito de ayuda atrapado en la piel, pero silencioso. Su cuerpo se tensó de inmediato y el aire en la habitación se volvió más pesado. Gabriel se giró, mirando su entorno, pero no había nada. Solo el zumbido lejano de su computadora y la quietud habitual de la noche. Mientras las imágenes seguían apareciendo, se dio cuenta de algo que lo hizo estremecerse aún más. Cada vez que veía una nueva imagen, algo cambiaba en la atmósfera. Había una presencia detrás de él, casi palpable. No podía explicarlo, pero podía sentir que algo lo estaba observando. Los vellos de su nuca se erizaron, y un sudor frío recorrió su frente. Decidió cerrar el archivo, pero antes de hacerlo, algo extraño ocurrió. En la pantalla apareció una última imagen, una figura borrosa, que parecía mirar directamente a los ojos de quien estuviera observando. Gabriel sintió una presión en el pecho, como si la figura estuviera tomando su aire. Fue un segundo, pero el pavor lo invadió. Temblando cerró la computadora y apagó la luz de su habitación. Pensó que quizás solo era su mente jugándole una mala pasada, pero no podía deshacerse de la sensación de que algo le acechaba. Esa noche, cuando intentó dormir, algo se sintió diferente. El silencio que normalmente lo rodeaba ahora estaba cargado de algo indescriptible. A medida que pasaban los minutos, los ruidos en la casa comenzaron. Un golpe lejano, una puerta que crujía. Se giró en la cama mirando la oscuridad y entonces lo escuchó. Un susurro bajo, casi inaudible pero presente. No era el viento. No era su imaginación. Algo o alguien estaba ahí, observando. Al día siguiente, al revisar su teléfono móvil, Gabriel se dio cuenta de que había recibido varios mensajes extraños. No de personas conocidas, sino de un número desconocido. Los mensajes eran simples, pero llenos de una sensación inquietante. Uno decía, «Te vimos». Otro, «No estás solo». El terror comenzó a apoderarse de él, y un sentimiento de paranoia se instaló en su mente. Estaba atrapado en algo mucho más grande que él. Decidió ignorar los mensajes, pero al hacerlo, las sombras en su casa comenzaron a moverse por su cuenta. En las noches siguientes, Gabriel ya no podía dormir. Escuchaba pasos en el pasillo, a veces cerca de su habitación, otras veces al fondo, en la cocina. Se levantaba y recorría la casa, pero todo parecía en orden. La inquietud no desaparecía, sino que se multiplicaba, transformándose en un miedo profundo e imparable. La sensación de que lo observaban estaba en todas partes, en el reflejo de la ventana, en las esquinas oscuras de la sala, detrás de los muebles, en cada rincón, como si los mismos objetos de su hogar estuvieran llenos de presencias invisibles. Una noche, mientras navegaba nuevamente en la Deep Web en un intento de comprender qué era lo que había desatado este caos, vio una notificación en su teléfono. Era una nueva imagen, proveniente del mismo número extraño. Gabriel no pudo resistirse. Al abrir la imagen, el pavor lo invadió nuevamente. Esta vez, la foto no mostraba a una persona desaparecida, sino a él mismo. Su rostro se veía distorsionado, como si estuviera siendo observado desde un ángulo imposible, con los ojos muy abiertos, como si estuviera al borde de la muerte. Esa imagen lo paralizó. En los días que siguieron, el miedo se convirtió en algo tangible. Gabriel ya no podía distinguir si estaba despierto o soñando. Las sombras en su hogar se movían sin cesar, y las puertas se cerraban solas. En el reflejo del espejo, veía algo más que su propia imagen. Una figura oscura, más allá de lo humano, lo miraba con una maldad palpable. Intentó borrar el archivo, pero cada vez que lo hacía, más imágenes llegaban, como si la caja negra se alimentara de su miedo. El pánico alcanzó su punto máximo cuando, una noche mientras intentaba descansar, escuchó un ruido detrás de él. Se giró rápidamente, pero no había nada. Entonces, vio algo que lo hizo gritar. En la esquina de la habitación, una figura oscura, deforme y retorcida, observaba desde la oscuridad. Sus ojos eran negros como la noche misma, y su cuerpo parecía estar compuesto de sombras en constante movimiento. Gabriel intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. El terror lo paralizó completamente. A medida que los días pasaban, la presencia en su vida crecía. Las sombras lo seguían, lo observaban mientras caminaba por la ciudad, mientras tomaba el transporte público, mientras intentaba trabajar. Nadie más parecía notar nada extraño, pero él lo sentía, y eso era lo que más lo aterraba.
Sabía que no podía escapar de esa presencia. Cuando intentó contarle a alguien, sus amigos pensaron que estaba perdiendo la razón. La paranoia lo había consumido. Incluso los extraños mensajes en su teléfono se volvieron más oscuros. Uno decía, no hay escapatoria. Otro, nos vemos pronto. Una noche, en su desesperación, Gabriel decidió enfrentarse a lo que fuera que lo acechaba. Se sentó frente a su computadora, decidido a abrir nuevamente el archivo de la caja negra. La pantalla parpadeó, y la imagen de la figura distorsionada apareció una vez más. Esta vez, sin embargo, no era solo una imagen. La figura comenzó a moverse, como si estuviera tomando vida. Gabriel intentó desconectar la computadora, pero esta parecía tener voluntad propia. La figura en la pantalla comenzó a acercarse hacia él, mientras una risa escalofriante llenaba la habitación. Las sombras que lo rodeaban se acercaban a su cuerpo, comenzando a envolverlo. Finalmente, comprendió la horrible verdad. No había manera de escapar. La caja negra no era solo un archivo. Era una entidad, una fuerza maligna que había sido liberada y que ahora lo perseguiría por toda la eternidad. Al mirar hacia atrás, vio la figura en carne y hueso, caminando hacia él en la oscuridad. Gabriel intentó gritar, pero su voz no salió. La presencia lo estaba absorbiendo, envolviéndolo en la oscuridad. La última imagen que vio fue su propio rostro, reflejado en la pantalla, pero ya no era él. Era una versión distorsionada de sí mismo, consumida por el miedo. Y entonces todo se desvaneció en la oscuridad. La caja negra ya había encontrado a su siguiente víctima. La pantalla del ordenador parpadeaba débilmente en la habitación oscura, iluminada solo por la luz fría de la pantalla. Eric, un joven amante de los misterios y el morbo, se encontraba navegando por la Deep Web. Desde hacía meses, se adentraba en los rincones más oscuros de la red, explorando foros clandestinos y leyendo teorías que desbordaban la lógica, todo en busca de algo que lo sacara de la rutina, de algo que le hiciera sentir realmente vivo. Nunca había encontrado nada demasiado perturbador, al menos no hasta esa noche. La habitación, vacía de ruido, parecía estar esperando. Eric se recostó en su silla y comenzó a escribir teorías paranormales en el motor de búsqueda, con la esperanza de encontrar alguna discusión interesante. No buscaba nada concreto, solo algo que le provocara esa sensación de inquietud que tanto disfrutaba. Pasaron los minutos y una serie de hilos oscuros y extraños comenzaron a aparecer ante sus ojos, casi como si estuvieran esperándolo. Finalmente hizo clic en uno que llamaba su atención. El otro lado del teléfono. Encuentros paranormales en la red. El título prometía historias escalofriantes, y eso era exactamente lo que buscaba. El foro estaba lleno de mensajes dispersos, testimonios de personas que afirmaban haber tenido encuentros extraños a través de la tecnología. Algunos hablaban de llamadas telefónicas de números desconocidos, otros de mensajes de texto que parecían venir de la nada, pero ninguno de ellos parecía tener sustancia. Eric pensó que todo era pura fantasía, como muchas de las historias que se cuentan en Internet. Sin embargo, cuando llegó al último hilo del foro vio algo diferente. Un mensaje que, aunque breve, captó su atención. Si estás leyendo esto, es porque has sido elegido. Haz clic aquí. Sin pensarlo, hizo clic en el enlace. La página que apareció era simple, casi vacía, pero con una sensación extraña, como si todo estuviera en espera de algo. De pronto apareció un mensaje en la pantalla, un mensaje directo. Bienvenido. Te hemos estado esperando. Eric frunció el ceño. Era un mensaje raro, pero le dio un toque intrigante. No estaba seguro si lo estaba tomando en serio o solo lo veía como parte del juego, como un truco elaborado para mantener su atención. No respondía a un foro abierto, sino a un mensaje privado. Se sintió algo incómodo, pero la curiosidad pudo más que el miedo, así que decidió contestar. ¿Quién eres? La respuesta llegó rápido, casi instantánea. El alma perdida. No te preocupes, sé más de ti de lo que imaginas. El mensaje le pareció demasiado extraño para ser real, pero la sensación de inquietud creció dentro de él. ¿Cómo podía saber alguien que había iniciado sesión en este foro exactamente en ese momento? Y lo que era aún más perturbador, el nombre de usuario era El Alma Perdida. El tono, la forma en que estaba escrito era tan fría,
tan distante, que le dio un escalofrío. Con manos temblorosas, Eric comenzó a escribir de nuevo intentando mantener el control. ¿De qué hablas? No sé de qué estás hablando. Unos segundos después la respuesta llegó. Tu hermana, la pequeña Alicia, siempre te ha seguido. Sabemos dónde vives, sabemos lo que haces cuando no estás en casa. Eric sintió como su corazón se detuvo por un segundo. El sudor frío cubrió su frente. Nadie más sabía de su hermana, de su vida privada, de su casa. La pequeña Alicia, su hermana menor, solo tenía 8 años, y él siempre la había protegido. ¿Cómo podría alguien saber detalles tan personales? Su mente comenzaba a dar vueltas, buscando una explicación lógica, pero la sensación de pánico lo envolvía como una niebla espesa. Decidió ignorar el mensaje y cerrar la ventana. Pero antes de que pudiera hacerlo, un nuevo mensaje apareció en su pantalla. Esperemos. No te vayas. Estamos observando. En ese instante, Eric escuchó un sonido en la habitación. El sonido de la cámara web de su computadora activándose. Su respiración se detuvo. Alguien o algo estaba mirando a través de su cámara. Con las manos temblorosas, miró la pantalla, y allí estaba, una foto. Era una imagen borrosa pero claramente tomada desde dentro de su propia casa. Era su sala, su sofá, su mesa de café. El corazón le latía con fuerza, su mente no podía procesarlo. ¿Cómo había llegado esa foto hasta allí? ¿Cómo sabía alguien que él estaba en casa frente a esa computadora con la cámara encendida? Te lo hemos dicho, decía el mensaje final. No lo olvides, estamos siempre observando. El miedo lo invadió por completo. Se levantó de la silla, sudor frío empapando su espalda. Miró hacia la puerta, pero no había nadie. Estaba completamente solo en la habitación, o eso pensaba. No podía dejar de temer lo que estaba sucediendo. De repente un sonido extraño comenzó a escucharse a través de los altavoces de su computadora. Era un ruido sordo, como un susurro lejano, casi imperceptible pero que llenaba la habitación. Eric dio un paso atrás temeroso de lo que podría venir. La pantalla se volvió negra por un segundo. Luego se iluminó de nuevo con una imagen espantosa. Era la foto de su propia casa, pero ahora con algo más. La figura de una persona, borrosa, como si fuera parte de la oscuridad misma, parada justo detrás de su sofá, observando hacia la cámara. Eric, paralizado por el terror, no podía moverse. Algo en su interior le decía que tenía que desconectar todo. Cerrar el ordenador, huir, pero no podía. La imagen lo atrapaba. La presencia invisible lo rodeaba. Lo acechaba. El mensaje apareció una vez más, en letras rojas brillantes. Nosotros sabemos lo que temes. Estás solo, pero no por mucho tiempo. Eric sintió como el aire se volvía pesado, denso, como si la habitación misma estuviera cobrando vida. De repente el sonido de la cámara web se apagó y la pantalla volvió a la normalidad, pero algo había cambiado. Ya no estaba solo. Algo estaba con él, invisible, omnipresente. El pánico lo invadió por completo. Intentó apagar la computadora, pero la pantalla permaneció encendida. No importaba lo que hiciera, no importaba cuántas veces presionara el botón de apagado, la imagen permanecía fija en su pantalla. La figura, la presencia que lo observaba, ya no estaba en la foto. Había cruzado el umbral, estaba ahora dentro de su mundo. El alma perdida no se conformó con ser un ente virtual. Había cruzado la barrera entre el mundo digital y la realidad. Y entonces, en un susurro final, escuchó algo provenir de la pantalla. Ahora estás con nosotros. La última imagen que vio fue una fotografía suya, tomada desde la puerta de su habitación. El miedo lo consumió por completo, y antes de que pudiera gritar, la oscuridad lo envolvió, despojándolo de toda esperanza. Y lo único que quedó en la pantalla fue el mensaje: el alma perdida te ha reclamado. En su casa, la cámara web seguía encendida, y el nombre El alma perdida continuaba parpadeando, esperando a su próxima víctima. Era una noche fría. La oscuridad invadía las calles y el viento susurraba en las rendijas de las ventanas. Un grupo de amigos, unidos por la curiosidad y un sentido compartido de aventura, se encontraba reunido en la sala de estar de una casa abandonada, alejada del bullicio de la ciudad. La emoción de explorar un mundo digital desconocido los mantenía alerta,
y la promesa de descubrir secretos ocultos en la red los impulsaba a seguir adelante. Esta vez, sin embargo, su búsqueda los llevaría a un abismo del que nunca podrían regresar. La Deep Web, esa vasta y peligrosa parte de Internet, era un misterio para muchos, casi un mito entre quienes solo conocían su existencia a través de rumores y relatos de terror. Sin embargo, para ellos, un grupo de 5 amigos, Luis, Andrés, Marta, Sara y Daniel, todo aquello solo parecía una distracción más en sus vidas cotidianas. No era la primera vez que navegaban por sitios oscuros, pero esta vez algo era diferente. Algo se sentía extraño en el aire. Luis, el más impulsivo del grupo, fue el primero en hablar. ¿Qué tal si nos damos una vuelta por esos lugares que ni siquiera los gobiernos quieren que veamos? La sugerencia fue recibida con una mezcla de risas nerviosas y miradas de complicidad. Sabían que las historias sobre la Deep Web estaban plagadas de leyendas sobre lo peor que podía ocurrir, pero nunca pensaron que serían ellos quienes se encontrarían cara a cara con el verdadero horror. Comenzaron a navegar, entrando en foros y sitios donde se ofrecían datos robados, identidades falsas y servicios ilícitos. Nadie parecía inmutarse. Sin embargo, el grupo comenzó a adentrarse en territorios más oscuros. Fueron transitando entre páginas que prometían experiencias extremas, y fue en uno de esos sitios donde Daniel, el más escéptico del grupo, se detuvo. Una oferta que parecía inofensiva, una propuesta curiosa de experiencias extremas, llamó su atención. Era un sitio aparentemente legítimo. La interfaz era limpia, profesional, casi seductora. Ofrecían servicios que iban más allá de cualquier cosa que Daniel hubiera imaginado. Desafíos que incluían desde juegos peligrosos hasta pruebas de resistencia mental y física, hasta experiencias tan intensas que prometían traspasar límites personales. Algo en la página lo intrigó. Decidió registrarse, movido por la curiosidad de lo que podría descubrir. ¿Qué estás haciendo, Daniel?, preguntó Marta al notar que él comenzaba a llenar un formulario con datos falsos. Solo quiero ver de qué se trata esto, respondió sin mirar. Cuando presionó enviar, algo ocurrió. La cámara web de Daniel, que había estado apagada hasta ese momento, se encendió por sí sola. Un escalofrío recorrió su espalda. Miró a sus amigos con una expresión confundida. «¿Qué demonios?», murmuró, al intentar apagarla sin éxito. El grupo se quedó en silencio, mirando la pantalla de Daniel. Sin previo aviso, la habitación se oscureció por completo, como si la luz se hubiera apagado de golpe. Un sonido suave, como un susurro de estática, llenó el aire. Fue entonces cuando apareció un mensaje en la pantalla de la computadora. «Bienvenido, Daniel. Estás a punto de comenzar tu experiencia». Los amigos miraron con incredulidad. Nadie había tocado la computadora. Nadie había dado el permiso para que la cámara web se activara, y mucho menos para que esa página cobrara vida propia. Fue el comienzo de lo que se convertiría en una pesadilla aterradora. De repente, la pantalla comenzó a mostrar imágenes extrañas. No eran videos grabados ni contenido de los servicios ofrecidos, sino algo mucho más siniestro. Se vio a Daniel, atrapado en su propia habitación, como si estuviera en una especie de trampa digital. Su rostro apareció en la cámara, pero su cuerpo no estaba en la misma habitación. Estaba siendo controlado por fuerzas invisibles. Lo siguiente ocurrió demasiado rápido para comprenderlo. La pantalla comenzó a mostrar imágenes de escenas horribles, de cuerpos mutilados, de personas atrapadas en situaciones que desbordaban los límites del horror. Mientras tanto, Daniel comenzaba a moverse de manera extraña, como si algo lo controlara desde la distancia. La cámara seguía transmitiendo en vivo, y pronto los amigos pudieron ver que la situación de Daniel era mucho más grave de lo que pensaban. «¿Qué está pasando?», preguntó Andrés, incapaz de apartar la vista de la pantalla. «No lo sé», respondió Sara con una voz temblorosa. «Esto no es posible, debemos hacer algo». La angustia comenzó a invadir a cada uno de los miembros del grupo. No sabían qué hacer, ni cómo detener lo que estaba ocurriendo. La cámara de Daniel capturaba sus reacciones, como si ellos también estuvieran siendo observados, estudiados. La sensación de pánico creció cuando se dieron cuenta de que estaban siendo observados en tiempo real por alguien, o algo, mucho más allá de su comprensión. Los mensajes comenzaron a llegar a través de la pantalla, cada uno más perturbador que el anterior.
Has dado el primer paso, Daniel. Ahora eres parte de la experiencia. El terror se apoderó de ellos mientras veían cómo Daniel realizaba movimientos que no podía controlar. Sus ojos se desorbitaron y su respiración se volvió errática. La desesperación en su rostro se volvió evidente, pero lo peor aún estaba por llegar. En el fondo de la pantalla, una figura apareció. Una sombra que parecía moverse y observar cada detalle de lo que sucedía. No era humana, ni tampoco podía ser identificada. Solo la sensación de una presencia maligna invadía el aire. Los amigos, temblando, intentaron desconectar la computadora, pero algo los detenía. La máquina seguía funcionando, como si tuviera vida propia, y no había forma de apagarla. De repente, la voz de Daniel resonó a través de los altavoces de la computadora. Su voz era débil, pero las palabras eran claras. «Ayúdenme, por favor, ayúdenme». Pero su grito no era solo un pedido de ayuda. Era una señal de que algo mucho peor estaba ocurriendo. La cámara seguía mostrando imágenes aterradoras de su cuerpo siendo sometido a horribles manipulaciones. Como si estuviera atrapado en una pesadilla que no podía despertar. «No puede ser real», exclamó Marta, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. «¿Cómo podemos detener esto?». La respuesta llegó en la forma de otro mensaje, esta vez escrito en letras rojas que parecían brillar. «Has sido elegido, Daniel. Ahora serás parte de nuestra colección». Fue entonces cuando entendieron que la página no solo se trataba de una experiencia extrema. Era una trampa diseñada para secuestrar a las personas, para atraparlas en una red virtual de terror y luego venderlas a las organizaciones criminales que operaban en la sombra. Aquellos que se registraban y eran elegidos como participantes no solo eran manipulados, sino que sus cuerpos y mentes se convertían en mercancía. Lo que Daniel vivió ya no era solo una pesadilla virtual, sino una pesadilla que lo consumiría en la realidad. Desesperados, los amigos intentaron contactar con las autoridades, pero la página los bloqueó, aislándolos en un espacio sin salida. La sensación de impotencia los envolvía cada vez más. Lo único que podían hacer era observar cómo Daniel se desvanecía lentamente, como si fuera absorbido por la pantalla. Pero al mirar más de cerca, descubrieron que algo aún más siniestro estaba ocurriendo. La figura en la pantalla comenzó a moverse hacia ellos, como si la cámara los estuviera viendo a ellos también, como si estuvieran siendo observados, acechados, desde el otro lado. La última imagen que vieron fue la de Daniel, con una expresión completamente vacía, su rostro lleno de desesperación y terror, mientras la figura detrás de él se acercaba más y más. La computadora comenzó a parpadear, y antes de que pudieran reaccionar, todo se apagó. La habitación se quedó en silencio. Nada volvió a ser igual. La página continuó operando y el grupo, incapaz de huir del terror que había desatado, supo que ya no estaban a salvo. Algo mucho más oscuro los había seguido de regreso a su mundo, algo que solo la Deep Web podía ocultar. Y aunque sus mentes intentaban negar lo sucedido, sabían que el horror de aquella noche jamás los dejaría.